La mayoría no quiere poder. Quiere la sensación de estar en control. Esta es la ilusión más peligrosa de la era moderna. La gente no necesita dominar el mundo para sentirse segura. Le basta con creer que tiene el mando sobre pequeñas cosas. Horarios, listas, rutinas, decisiones triviales. Todo eso crea una sensación reconfortante: yo manejo mi vida. Pero esa sensación no es poder, es anestesia. El ser humano no tolera bien la idea de estar a merced de fuerzas que no comprende. Por eso construye narrativas internas donde aparece como protagonista, como agente activo. Decirse estoy en control reduce la ansiedad, aunque sea falso, y el sistema lo sabe. Por eso, no arrebata esa ilusión, la administra. La ilusión de control no busca eficacia, busca calma. No mejora la posición del individuo, pero le permite dormir por la noche, mientras crea que decide. No cuestiona quién diseñó las opciones. Mientras sienta control, no busca poder real. Y así, el sistema se mantiene intacto. Maquiavelo habría entendido este mecanismo sin dificultad. El gobernante inteligente no enfrenta a la multitud diciéndole que no controla nada. Eso provocaría resistencia. Hace algo más sutil, le ofrece microcontroles. Pequeños espacios donde elegir no altera el orden, pero refuerza la sensación de autonomía. El problema no es que la gente quiera controlar su vida. El problema es que confunde control con soberanía. Controlar detalles no cambia estructuras. Decidir dentro de un marco no equivale a definir el marco, pero la mayoría nunca hace esa distinción, porque hacerlo implicaría aceptar una verdad incómoda, que su control es superficial. Esta ilusión es poderosa porque es voluntaria. Nadie obliga a creer en ella. Se adopta porque alivia, porque aceptar la falta de control real exigiría replantear decisiones, relaciones y miedos profundos. Y eso es costoso. Por eso las masas defienden la ilusión incluso cuando les perjudica. Critican al poder visible, pero protegen los mecanismos que los hacen sentir en control. Se indignan, pero no se mueven. Protestan, pero no alteran su posición, porque en el fondo no quieren perder la sensación de mando. Aunque ese mando sea ficticio, este video no trata de quitar consuelo, trata de exponer una trampa mientras te ocupas de controlar lo pequeño. Alguien más controla lo importante. Y mientras esa ilusión siga intacta, la debilidad colectiva seguirá pareciendo elección personal. El control falso: listas, planes y motivación. Las listas, los planes y la motivación no existen para crear poder. Existen para calmar la ansiedad. Funcionan como rituales psicológicos que le dicen a la mente algo se está haciendo. Pero hacer algo no es lo mismo que cambiar la posición. La mayoría confunde actividad con avance porque necesita sentir progreso, aunque sea ilusorio. El checklist es el símbolo perfecto del control falso. Marcar una casilla produce una descarga inmediata de alivio. El cerebro interpreta ese gesto como logro, pero el logro es interno, no estructural. Nada cambia fuera. Ninguna relación de poder se altera. Ninguna dependencia se rompe. Sin embargo, la persona se siente productiva, y esa sensación basta para detener la incomodidad. Los planes cumplen la misma función. Planificar ofrece una promesa de control futuro. Mientras el plan existe, el miedo se posterga. Todavía no actúo, pero tengo un plan. Esa frase es tranquilizadora. Permite aplazar decisiones difíciles sin admitirlo. El plan se convierte en sustituto de la acción que sí implicaría riesgo. La motivación, por su parte, es la droga más aceptada del sistema. Se consume para soportar una realidad que no se cambia. Se usa para aguantar, no para dominar. La motivación no altera estructuras, las hace tolerables. Por eso es promovida, celebrada y distribuida en masa. Mantiene a la gente ocupada sin volverla peligrosa. Maquiavelo habría visto con claridad esta trampa. El poder no se obtiene organizando tareas, sino controlando consecuencias. No se construye con hábitos internos, sino con efectos externos. El individuo obsesionado con su disciplina personal puede sentirse fuerte, pero sigue siendo irrelevante si su posición no cambia. El sistema fomenta estas herramientas porque son seguras. Hacen que la gente se gestione a sí misma, se autoexija, se autoculpe, y mientras esté ocupada optimizando su interior, no cuestiona el marco que la limita.
El control falso convierte la frustración estructural en responsabilidad individual. El resultado es una población activa pero débil, organizada pero dependiente, motivada pero contenida, personas que sienten que avanzan porque se mueven mucho, sin notar que siguen en el mismo lugar. El control real no necesita listas para sentirse vivo. Se manifiesta cuando una decisión cambia el comportamiento de otros. Todo lo demás es preparación eterna. Y la preparación eterna es una forma elegante de estancamiento. La psicología de la compensación, controlar lo pequeño para ocultar lo grande. Cuando una persona no puede influir en lo que realmente importa, busca desesperadamente controlar lo que está a su alcance inmediato. Este no es un acto consciente, es un mecanismo de compensación psicológica. El individuo siente impotencia estructural, pero en lugar de enfrentarla, la cubre con microcontroles que le devuelven una sensación momentánea de dominio. El control pequeño no nace de la fortaleza, nace del vacío. Ordenar, revisar, ajustar detalles, repetir rituales diarios. Todo eso cumple una función emocional muy clara. Reduce la sensación de insignificancia. Le dice al ego, no soy irrelevante, algo depende de mí. Pero ese algo casi nunca altera la realidad externa. La mente humana odia sentirse inútil. Cuando no puede cambiar su posición social, económica o relacional, redirige la necesidad de control hacia áreas donde no hay resistencia. Allí, el individuo se vuelve meticuloso, obsesivo, incluso rígido, no porque ame el orden, sino porque necesita sentir poder en algún lugar. Maquiavelo habría reconocido esta conducta como un síntoma de debilidad, no como virtud. El gobernante fuerte no necesita controlar cada detalle porque su poder opera en otro nivel. El débil, en cambio, se aferra a lo que puede manejar porque no puede influir en lo que decide su destino. Este patrón explica por qué muchas personas parecen disciplinadas, pero siguen siendo inofensivas. Controlan su agenda, su cuerpo, sus hábitos, incluso su lenguaje, pero no controlan decisiones ajenas. No modifican estructuras, no alteran dinámicas. Su control es interno y compensatorio, no externo ni efectivo. El sistema se beneficia enormemente de este mecanismo. Personas que sienten que controlan algo pequeño son más fáciles de gestionar. No reclaman poder real porque creen que ya lo ejercen. No desafían el marco porque están ocupadas manteniendo su pequeño reino intacto. Aquí aparece una paradoja brutal: cuanto más impotente es alguien a nivel estructural, más necesita sentir control en lo trivial. Y cuanto más tiempo invierte en ese control trivial, menos energía le queda para cambiar lo que realmente lo mantiene débil. La psicología de la compensación mantiene a las masas ocupadas consigo mismas, autocontroladas, autoexigidas, autolimitadas. Mientras tanto, el poder real permanece donde siempre estuvo, lejos del detalle, cerca de las consecuencias. El sistema necesita que te sientas en control. El sistema no teme a las personas controladas. Teme a las personas conscientes de no tener control, porque quien sabe que no controla empieza a hacer preguntas incómodas, empieza a observar la estructura, empieza a buscar palancas reales. Por eso, el objetivo del sistema nunca ha sido quitar toda sensación de control, sino administrarla con precisión. Una persona que cree estar en control no se rebela, no porque sea obediente, sino porque siente que no lo necesita. Piensa que decide, que elige, que dirige su vida. Esa creencia es suficiente para neutralizar la resistencia. El control percibido sustituye al poder real. El sistema moderno está diseñado para ofrecer microdecisiones constantes. ¿Qué consumir? ¿Qué opinar? ¿Qué optimizar? ¿Qué mejorar de uno mismo? Cada elección refuerza la narrativa interna de autonomía. Pero ninguna de esas decisiones altera el marco general. Son elecciones sin consecuencias estructurales. Maquiavelo habría visto esto como una jugada maestra. El gobernante inteligente no oprime de forma visible. Crea un entorno donde las personas se autogestionan, se corrigen, se culpan, se exigen más a sí mismas que lo que el sistema jamás necesitaría exigirles. Cuando alguien siente que controla su rutina, su productividad o su identidad, deja de mirar hacia arriba. La energía que podría convertirse en cuestionamiento se consume en mantenimiento personal. El individuo no lucha contra el sistema,
lucha contra sí mismo para encajar mejor en él. Esta es la razón por la que el sistema tolera e incluso promueve discursos de empoderamiento superficial. No amenazan nada. Enseñan a las personas a adaptarse mejor, no a redefinir el juego. Les dan herramientas para soportar la presión, no para redistribuirla. El control percibido actúa como anestesia política y psicológica. Reduce la frustración sin eliminar la causa. Hace que la gente interprete su estancamiento como fallo personal, no como diseño estructural. Y mientras esa interpretación se mantenga, el sistema permanece estable. La paradoja es cruel: cuanto más control sientes, menos poder tienes. Porque el control que sientes ha sido permitido, delimitado y contenido. No es una amenaza, es una válvula. Y las válvulas existen para que el sistema no explote. El sistema no necesita que seas sumiso. Necesita que te sientas autónomo mientras sigues siendo funcional. Y mientras confundas sensación de control con poder real, seguirás siendo gestionable sin resistencia. Maquiavelo: el poder no vive en el control del detalle. Maquiavelo nunca confundió poder con supervisión constante. Para él, controlar cada movimiento era señal de fragilidad, no de fuerza. El gobernante que necesita vigilarlo todo demuestra que no confía en la estructura que ha creado. Y cuando la estructura no sostiene el orden por sí sola, el poder ya está en riesgo. El error más común es creer que mandar significa intervenir, corregir, ajustar, aprobar cada decisión. Esa obsesión por el detalle nace del miedo a perder dominio. Pero Maquiavelo entendió algo esencial: el poder real opera a distancia. No necesita estar presente en cada acción porque ya ha definido las consecuencias. Quien controla el detalle se agota rápido, se vuelve reactivo, vive apagando incendios pequeños mientras pierde de vista el fuego grande. En cambio, quien controla el marco deja que las cosas ocurran dentro de límites claros. No gestiona comportamientos, gestiona incentivos. No persigue errores, define costos. Maquiavelo habría dicho que el gobernante fuerte no se pregunta qué está haciendo cada uno, sino qué pasa si alguien se desvía. Si la respuesta es clara y temida, no hace falta supervisión. La gente se ajusta sola. El orden se mantiene sin fricción visible. Aquí está la diferencia entre control y poder. El control necesita presencia constante. El poder necesita diseño. El control se ejerce en el corto plazo. El poder se sostiene en el largo. El control busca obediencia inmediata. El poder crea previsibilidad. Por eso Maquiavelo desconfiaba del gobernante minucioso. Sabía que ese tipo de líder termina atrapado en su propio sistema, incapaz de elevarse por encima de él. Controla tanto que se vuelve indispensable. Y volverse indispensable es volverse vulnerable. El poder inteligente, en cambio, se vuelve prescindible en lo cotidiano, no porque no importe, sino porque ha construido un entorno que funciona sin su intervención constante. Cuando el sistema sigue operando incluso en ausencia del que manda, ahí existe poder real. Las masas confunden esta distancia con indiferencia. En realidad, es dominio estructural. El gobernante no baja al detalle porque no lo necesita. Ha movido el juego a un nivel donde los detalles ya no amenazan la posición central. Maquiavelo no admiraba al que controla más cosas, sino al que necesita controlar menos. Porque solo quien ha asegurado las consecuencias puede permitirse soltar el detalle. Y en ese gesto aparentemente pasivo se revela la verdadera fuerza. ¿Por qué los verdaderamente fuertes no gestionan lo pequeño? Los verdaderamente fuertes no están ocupados controlando detalles. Están ocupados definiendo lo que ocurre cuando alguien se equivoca. Esta diferencia es crucial y suele pasar desapercibida. El débil necesita vigilar porque teme el desorden. El fuerte puede soltar porque ya ha establecido consecuencias claras. Gestionar lo pequeño da una falsa sensación de autoridad. Hace sentir al individuo necesario, ocupado, indispensable. Pero esa necesidad es una trampa. Quien se vuelve indispensable para que el sistema funcione se convierte en su rehén. No puede ausentarse, no puede elevarse, no puede cambiar de nivel. Está atrapado en la operación diaria. Maquiavelo habría considerado esto una forma de autoencarcelamiento. El poder real no se demuestra trabajando más, sino siendo menos necesario en lo cotidiano. Cuando tu ausencia no colapsa el sistema, tu posición es fuerte. Cuando todo depende de ti, tu posición es frágil, aunque parezca dominante.
El fuerte entiende que controlar detalles es reaccionar. Y reaccionar es ceder iniciativa. Cada vez que corriges un pequeño error, aceptas jugar en el terreno del otro, te bajas al nivel operativo y pierdes perspectiva. Mientras tanto, las decisiones que realmente importan, las que mueven consecuencias, quedan sin atender. Por eso los individuos poderosos delegan sin remordimiento, no porque confíen ciegamente, sino porque han diseñado límites. Saben que los errores ocurrirán, pero también saben que esos errores no pondrán en riesgo su posición central. El sistema absorbe la desviación. La estructura protege el núcleo. El débil, en cambio, necesita sentir que todo pasa por sus manos. Cree que así controla. En realidad, se expone, se desgasta, se vuelve predecible. El entorno aprende a depender de su intervención, y esa dependencia lo ata al detalle. Aquí aparece una verdad incómoda. Cuanto más fuerte eres, menos visible es tu esfuerzo. El control visible es trabajo. El poder invisible es diseño. Uno consume energía, el otro la ahorra. Uno se agota, el otro perdura. Los verdaderamente fuertes no gestionan lo pequeño porque entienden que lo pequeño no decide nada. Deciden los incentivos, deciden los límites, deciden qué se recompensa y qué se castiga. Todo lo demás es ruido operativo. Soltar el detalle no es negligencia. Es una declaración silenciosa de dominio. El sistema funciona sin mí en lo trivial, pero nada importante ocurre fuera de mi marco. Y cuando eso es cierto, el poder deja de ser frágil y se vuelve estructural. Controlar no es influir, y quien influye no necesita controlar. El control y la influencia suelen confundirse porque ambos producen obediencia, pero lo hacen de maneras opuestas. El control fuerza el comportamiento, la influencia lo orienta. El primero necesita vigilancia constante. La segunda funciona incluso en ausencia del que la ejerce. Quien controla debe estar presente, debe corregir, intervenir, aprobar. Su autoridad se sostiene mientras dura su atención. En el momento en que se retira, el orden se debilita. Por eso el control genera dependencia, pero nunca lealtad. La gente obedece mientras es observada y se relaja cuando no lo es. La influencia, en cambio, modifica la lógica interna de acción. La persona actúa de determinada manera no porque alguien la vigile, sino porque así tiene sentido hacerlo dentro del marco establecido. No hay necesidad de presión constante. El comportamiento se regula solo. Machiavello habría considerado la influencia como una forma superior de poder. El gobernante influyente no persigue cada desviación, define el terreno donde desviarse resulta irracional o costoso. No necesita imponer, ha moldeado las expectativas, y las expectativas dirigen más que las órdenes. El error del que busca control es creer que más intervención equivale a más dominio. En realidad, ocurre lo contrario. Cada intervención revela inseguridad, cada corrección expone dependencia, cada intento de microgestión muestra que el sistema no se sostiene por sí mismo. Quien influye puede retirarse sin perder autoridad, porque su poder no reside en la presencia, sino en el marco. Las decisiones continúan alineadas incluso cuando no está. Eso es poder real, persistencia sin supervisión. Las masas suelen admirar al controlador visible porque confunden actividad con fuerza. Ven a alguien ocupado, dando órdenes, corrigiendo y asumen liderazgo. Pero ese liderazgo es frágil. Depende del desgaste constante del que controla y del cansancio de los controlados. La influencia es silenciosa. No necesita exhibirse. Se manifiesta cuando otros toman decisiones que te benefician sin que se lo pidas. Cuando ajustan su comportamiento, anticipando consecuencias. Cuando actúan alineados incluso sin instrucciones. Controlar es empujar contra la resistencia. Influir es redireccionar la corriente. Uno gasta energía, el otro la ahorra. Uno crea fricción, el otro crea flujo. Por eso, a largo plazo, la influencia siempre vence al control. El verdadero signo de poder no es cuántas cosas puedes controlar, sino cuántas decisiones ocurren a tu favor sin que tengas que intervenir. Cuando eso sucede, el control se vuelve innecesario. Y cuando el control es innecesario, la debilidad ha desaparecido. Las señales de que te están dando control para que no tengas poder. La trampa no consiste en quitarte el control,
sino en dártelo donde no importa. El sistema no te engaña diciendo que no decides nada, te convence de que decides lo suficiente. Y mientras te ocupas de administrar ese suficiente, el poder real permanece intacto. La primera señal de engaño es simple: tomas muchas decisiones que no cambian nada, decides horarios, métodos, formatos, preferencias, pero ninguna de esas decisiones altera consecuencias externas. Nadie ajusta su comportamiento por ellas. Nadie pierde ni gana nada relevante. Son elecciones sin impacto. La segunda señal es el agotamiento constante. El control falso cansa, requiere atención permanente, autoexigencia continua, corrección infinita. Si te sientes exhausto por mantener todo bajo control, es probable que no estés influyendo en nada importante. El poder real reduce fricción, no la multiplica. La tercera señal es la ausencia de reacción ajena. Controlas, organizas, optimizas, y el entorno sigue igual. Las personas no se adaptan a ti, no anticipan tus movimientos, no calculan consecuencias. Cuando el control es real, genera ajuste. Cuando es falso, no produce eco. Otra señal clara es la culpa internalizada. El sistema te enseña que si algo no funciona, es porque no controlaste lo suficiente, no planificaste mejor, no fuiste más disciplinado. Esta narrativa convierte un problema estructural en un fallo personal, y mientras te culpas, no cuestionas el marco. Maquiavelo habría reconocido este patrón como una forma refinada de dominación. No hace falta reprimir a quien se autocontrola, no hace falta vigilar a quien se autocorrige. El control falso convierte al individuo en su propio carcelero, convencido de que está a cargo. También hay una señal social: te permiten opinar, pero no decidir. Te escuchan, pero no ajustan. Te consultan, pero no te siguen. El control falso suele venir acompañado de participación simbólica, suficiente para sentirte incluido, insuficiente para ser influyente. La prueba definitiva es esta: si mañana dejaras de ejercer ese control, algo importante cambiaría. Si la respuesta es no tosiema, entonces nunca fue poder, fue ocupación, fue distracción, fue una ilusión diseñada para mantenerte ocupado en lo pequeño. El control falso no te encadena, te entretiene. Y mientras estés entretenido administrando detalles, no tendrás tiempo ni energía para tocar lo que realmente decide el juego. Redefinir la fuerza del control obsesivo a la creación de consecuencias. La mayoría entiende la fuerza como la capacidad de controlar más cosas, más personas, más procesos, más detalles. Pero esta definición es infantil. La fuerza real no se mide por lo que vigilas, sino por lo que ocurre cuando no vigilas. Si nada cambia en tu ausencia, nunca fuiste fuerte, solo estabas ocupado. Redefinir la fuerza implica abandonar la obsesión por el control visible y aceptar una verdad más exigente: el poder auténtico se manifiesta en las consecuencias, no en la supervisión. Una persona es fuerte cuando su decisión altera el comportamiento de otros incluso después de que se ha ido, cuando su elección crea un antes y un después, cuando su ausencia no elimina el efecto de su acción. Maquiavelo habría dicho que la fuerza reside en hacer que ciertas opciones dejen de ser viables, no porque estén prohibidas, sino porque resultan demasiado costosas. La gente no obedece porque alguien la vigile, sino porque entiende que desviarse trae consecuencias claras. Y esas consecuencias no necesitan ser recordadas constantemente. El individuo débil busca controlar porque teme perder relevancia. El fuerte crea condiciones donde su relevancia ya está incorporada en el sistema. No necesita intervenir porque el marco actúa por él. No necesita insistir porque la lógica ya está establecida. Esta redefinición es incómoda porque exige renunciar a la gratificación inmediata del control. Controlar da sensación de actividad, de presencia, de importancia, crear consecuencias. En cambio, es un trabajo silencioso, estratégico y muchas veces invisible. No ofrece aplausos rápidos, ofrece estabilidad a largo plazo. Cuando redefinimos la fuerza, también cambia la pregunta central. Ya no es ¿qué puedo controlar hoy?, sino ¿qué decisión mía seguirá influyendo mañana? Ya no es ¿cómo mantengo todo bajo control?, sino ¿qué estructura hace innecesario mi control? Aquí se separan los gestores de los arquitectos. Los gestores viven atrapados en el día a día.
Los arquitectos diseñan marcos que otros habitan. Los primeros se agotan. Los segundos perduran. La verdadera fuerza no necesita demostrar nada. Se reconoce por su efecto acumulado, por la forma en que el entorno se ajusta sin fricción, por la manera en que ciertas líneas no se cruzan aunque nadie esté mirando. Cuando entiendes esto, el control deja de ser una meta. Se convierte en un síntoma de debilidad pasada, y la fuerza deja de ser ruido para transformarse en estructura. La ilusión de control es lo que mantiene débil a la multitud. La multitud no es débil porque carezca de disciplina, ni porque no se esfuerce lo suficiente. Es débil porque confunde control con poder. Cree que manejar lo pequeño equivale a dominar lo importante, y mientras esa confusión persista, el poder real seguirá fuera de su alcance. El sistema no necesita impedir que controles tu vida cotidiana. Al contrario, lo fomenta. Quiere que ajustes, optimices, planifiques y te autoexijas. Quiere que estés ocupado, sintiendo que mandas. Mientras otros deciden el marco donde todo eso ocurre, la ilusión de control no es un error del sistema, es una de sus herramientas más eficientes. Maquiavelo entendió que las masas no deben sentirse oprimidas, sino competentes. No deben sentirse sometidas, sino responsables. Cuando la gente cree que su destino depende solo de su esfuerzo personal, deja de mirar la estructura que limita ese esfuerzo. Se culpa, se corrige, se disciplina, y así. El poder no necesita intervenir. El control ilusorio anestesia la rebeldía, convierte la frustración en autoexigencia, transforma la impotencia estructural en problemas personales que deben resolverse trabajando más. Mientras tanto, las decisiones que realmente importan, las que crean consecuencias, límites y exclusiones siguen lejos del alcance de la mayoría. La verdad final es incómoda cuanto más te concentras en controlar cada detalle, menos poder tienes. Porque el poder no vive en el detalle, vive en la capacidad de afectar a otros sin estar presente, vive en la creación de marcos que funcionan incluso cuando tú no actúas. Salir de la ilusión no es inspirador, no promete alivio. Exige aceptar que gran parte del control que sientes nunca fue real. Exige dejar de refugiarte en lo pequeño para empezar a observar lo que decide el juego. Y eso implica riesgo, soledad y pérdida de consuelo. Por eso la mayoría no sale, no porque no pueda, sino porque no quiere pagar ese precio. Prefiere seguir controlando su pequeña parcela, convencida de que eso es fuerza. Prefiere la sensación de mando a la incomodidad de la lucidez. El poder real no se opone a esta ilusión, la necesita, porque una multitud entretenida controlando detalles es una multitud que no desafía estructuras, y mientras la ilusión de control siga intacta, la debilidad colectiva seguirá pareciendo elección personal. No hay redención aquí. Solo una conclusión clara: la ilusión de control no es el problema. Es la razón por la que el problema nunca se resuelve.